Imagina estar en el centro de un conflicto donde cada decisión redefine el curso de la historia y donde la tecnología y la estrategia convergen en batallas épicas que transforman el campo de juego. Desde los devastadores bombardeos de artillería hasta los sorprendentes avances mecanizados, cada escena es una pieza clave en una lucha por el control absoluto. A lo largo de esta narración, nos sumergiremos en los momentos más decisivos del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, analizando las tácticas, los héroes y las derrotas. Aquí, la guerra no solo se libra en tierra firme, sino también en el aire y el ámbito digital. Este recorrido nos llevará desde los asaltos más audaces hasta las tácticas más innovadoras que moldean el conflicto moderno. Número 1. El ejército ruso y ucraniano. El conflicto entre los ejércitos ruso y ucraniano ha sido una de las batallas más observadas en la historia moderna. Ambos ejércitos se enfrentan con una intensidad que no solo refleja sus habilidades militares, sino también la enorme presión que recae sobre ellos. Por un lado, el ejército ruso ha demostrado una evolución táctica impresionante. Al principio del conflicto, muchos observadores se sorprendieron por la lentitud de sus avances, pero con el tiempo, el ejército ha comenzado a adaptar sus tácticas, haciendo un uso más eficaz de sus recursos y mejorando la coordinación entre sus fuerzas mecanizadas y de infantería. El ejército ucraniano, por su parte, ha demostrado una increíble capacidad de resistencia. Aunque en muchas ocasiones se encuentra superado en términos de equipamiento y poder de fuego, su habilidad para defender posiciones estratégicas y adaptarse rápidamente a las circunstancias le ha permitido frenar a las fuerzas rusas en varias ocasiones. Sin embargo, las tácticas mejoradas de Rusia, incluidas maniobras de flanqueo y ataques mecanizados, han comenzado a inclinar la balanza en su favor. Este choque entre dos fuerzas tan diferentes en tamaño y estrategia se ha convertido en un símbolo de la guerra moderna. Los avances tecnológicos, como el uso de drones y equipos de guerra electrónica, han cambiado las reglas del juego, haciendo que la batalla no se limite solo al campo de guerra tradicional, sino también a los cielos y a la tecnología digital. Número 2. Ciudad-fortaleza de Kledar. La ciudad de Kledar se ha convertido en un símbolo de resistencia dentro del conflicto ruso-ucraniano. Conocida por sus robustas defensas, fue apodada como una fortaleza debido a su posición estratégica y a la solidez de sus construcciones. Desde el principio, capturar Kledar se ha visto como una victoria clave para las fuerzas rusas, pero no ha sido una tarea fácil. Las fuerzas ucranianas, conscientes de su importancia, han defendido la ciudad ferozmente, frustrando múltiples intentos de asalto. A pesar de los numerosos fracasos iniciales, el ejército ruso no desistió. Cada intento fallido les proporcionaba lecciones valiosas sobre las defensas de la ciudad y las tácticas que podrían utilizarse para rodearla. Kledar está rodeada de terrenos complicados que limitan los movimientos rápidos de las fuerzas mecanizadas, lo que obligó a los rusos a adaptar sus estrategias. Finalmente, después de muchos meses de lucha, el cerco sobre Kledar comenzó a cerrarse. Las fuerzas rusas, utilizando tácticas de desgaste y rodeo, lograron aislar las rutas de abastecimiento de las tropas ucranianas dentro de la ciudad. Esto marcó un punto de inflexión, ya que las defensas comenzaron a debilitarse. Los soldados rusos avanzaban centímetro a centímetro, tomando ventaja de la superioridad aérea y de artillería. La caída de Kledar sería vista como una de las victorias más grandes de Rusia en el conflicto, tanto por su importancia estratégica como por el impacto psicológico que tendría sobre las fuerzas ucranianas. No obstante, la resistencia dentro de la ciudad ha prolongado el conflicto, haciendo de cada metro conquistado una ardua batalla. Número 3. Operaciones rusas en Valhalla. La región de Valhalla, situada en un área clave del conflicto, ha sido escenario de múltiples operaciones militares rusas. Desde el principio, este teatro de operaciones ha destacado por la complejidad de su terreno, que exige una enorme habilidad táctica por parte de ambos bandos. Sin embargo,
Es aquí donde el ejército ruso ha demostrado su capacidad para adaptarse y cambiar sus tácticas según lo requiera la situación. Al inicio de la campaña en Valhalla, las fuerzas rusas intentaron avanzar frontalmente, pero pronto descubrieron que esta estrategia llevaba a costosas derrotas. La fortaleza natural del terreno, con colinas y valles que favorecían la defensa ucraniana, impidió los avances rápidos que esperaban los rusos. No obstante, en lugar de rendirse, el alto mando ruso comenzó a emplear nuevas tácticas, dispersando a sus fuerzas para evitar las emboscadas y utilizando maniobras de flanqueo para rodear a los defensores. Estas modificaciones tácticas resultaron ser decisivas. Los rusos dejaron de concentrar sus ataques en un solo punto y comenzaron a presionar en varios frentes a la vez. Esta estrategia de desgaste, acompañada por un mejor uso de la artillería y los ataques mecanizados, permitió a las fuerzas rusas abrir brechas en las defensas ucranianas, obligándolas a retroceder. Valhalla se convirtió así en un escenario donde el ejército ruso mostró su habilidad para ajustar sus planes según las condiciones del campo de batalla. Cada victoria en esta región no solo representaba un avance territorial, sino también una mejora continua en la capacidad táctica de las fuerzas rusas, que lograron dominar el terreno con maniobras cada vez más efectivas y organizadas. Número 4. Batallas en Volodar y Pavlivka. Las batallas en Volodar y Pavlivka son sinónimo de sacrificio, pérdidas y cambios drásticos en las tácticas del ejército ruso. Estas dos áreas, situadas en puntos estratégicos de la región, se convirtieron en auténticos campos de batalla, donde los enfrentamientos fueron de una brutalidad sin precedentes. Para el ejército ruso, tomar Volodar y Pavlivka representaba una oportunidad crucial para avanzar hacia el control de territorios más amplios, pero ambos puntos resultaron ser más difíciles de conquistar de lo que inicialmente habían previsto. En Pavlivka, los rusos sufrieron una de sus derrotas más dolorosas. Durante uno de los primeros intentos de asalto, las brigadas rusas se enfrentaron a un terreno lleno de minas ucranianas, lo que causó un desastre para las columnas blindadas. Decenas de vehículos fueron destruidos y las tropas se vieron obligadas a retirarse, dejando atrás un gran número de bajas. Este revés fue un duro golpe para la moral rusa, que descubrió que las defensas ucranianas en Pavlivka eran mucho más sólidas de lo esperado. Por otro lado, en Volodar, el ejército ruso también encontró una resistencia feroz. A pesar de sus avances, cada metro ganado venía con un alto costo. Las fuerzas ucranianas, muy bien posicionadas y conocedoras del terreno, utilizaron artillería y francotiradores para diezmar a las tropas rusas. En este contexto, las pérdidas rusas no solo fueron materiales, sino también humanas, con un elevado número de bajas en ambas brigadas que intentaron tomar la ciudad. A pesar de estos desafíos, el ejército ruso comenzó a adaptar sus tácticas, aprendiendo de sus errores. Las batallas en Volodar y Pavlivka fueron el catalizador para un cambio en su enfoque, pasando de asaltos frontales a maniobras más cuidadosas y calculadas. Número 5. Las 40 y 150 Brigadas de Infantería de Marina rusas. En la Flota del Pacífico han jugado un papel importante en los intentos de Rusia por capturar áreas estratégicas, como Pavlivka. Estas brigadas, formadas por tropas altamente entrenadas, estaban encargadas de realizar ataques cruciales durante las etapas más intensas del conflicto. Sin embargo, sus misiones no siempre resultaron como se esperaba, y se enfrentaron a pérdidas significativas en varios intentos fallidos de tomar territorios clave. Uno de los momentos más oscuros para estas brigadas ocurrió durante la batalla de Pavlivka, donde el ejército ruso sufrió grandes bajas. Las 40 y 150 brigadas intentaron realizar un asalto frontal en noviembre de 2022, pero las defensas ucranianas, apoyadas por campos de minas y artillería pesada, frenaron el ataque con devastadoras consecuencias. En cuestión de horas, cientos de marines rusos perdieron la vida, y los vehículos blindados quedaron destruidos o inutilizados en el campo de batalla. A pesar de estas pérdidas, el alto mando ruso insistió en continuar los ataques,
enviando más tropas y recursos en un esfuerzo por romper las defensas ucranianas. Sin embargo, cada nuevo intento enfrentaba obstáculos similares. En febrero de 2023, otro asalto masivo terminó en fracaso cuando las brigadas rusas fueron nuevamente emboscadas en terreno minado y expuestas a intensos bombardeos. En esta ocasión, la retirada fue tan rápida y caótica que muchas tropas rusas abandonaron sus vehículos y equipo. Estas experiencias traumáticas fueron una dura lección para el ejército ruso. Las 40 y 150 brigadas, a pesar de su entrenamiento y equipamiento, descubrieron que la superioridad en números no siempre garantizaba el éxito en un terreno tan desafiante. La necesidad de ajustar las tácticas y evitar asaltos frontales se hizo evidente tras estas dolorosas derrotas. Número 6. Asalto a Prešistivka. El asalto a Prešistivka se convirtió en un ejemplo perfecto de la evolución táctica del ejército ruso durante el conflicto. Ubicada en una posición estratégica, esta pequeña localidad se defendió ferozmente por las fuerzas ucranianas, quienes sabían que su pérdida significaría un avance importante para los rusos. El ataque fue llevado a cabo con una planificación meticulosa, utilizando una combinación de artillería, fuerzas mecanizadas y, por supuesto, drones, que jugaron un papel crucial en la operación. En septiembre de 2024, las tropas rusas lanzaron su ofensiva con el objetivo de tomar el control de Prešistivka. En lugar de repetir los errores de asaltos frontales anteriores, las fuerzas rusas desplegaron varias oleadas de ataques coordinados. Un uso intensivo de drones de reconocimiento permitió a los comandantes identificar y destruir las posiciones defensivas ucranianas con precisión quirúrgica. Los drones lanzaban granadas directamente sobre las trincheras ucranianas, lo que debilitó sus líneas antes de que la infantería rusa avanzara. Las tácticas mecanizadas también desempeñaron un papel clave en la operación. Los vehículos blindados rusos, que transportaban equipos de infantería, avanzaron rápidamente a lo largo de las líneas de árboles que bordeaban la aldea, protegiéndose del fuego enemigo. Una vez que las defensas iniciales fueron neutralizadas por los drones y la artillería, las tropas rusas comenzaron el asalto directo, logrando irrumpir en el corazón de Prešistivka. Este ataque exitoso demostró la capacidad del ejército ruso para coordinar sus fuerzas terrestres con la tecnología moderna. La captura de Prešistivka marcó un punto de inflexión en la campaña, no solo por la victoria territorial, sino por el modo en que las fuerzas rusas supieron adaptarse y superar los desafíos que antes los habían detenido en otras localidades. Número 7. Drones rusos. El uso de drones por parte del ejército ruso ha redefinido la manera en que se llevan a cabo las operaciones militares en el conflicto con Ucrania. Estos pequeños dispositivos voladores, inicialmente utilizados para reconocimiento, se han convertido en una herramienta esencial tanto para la recolección de inteligencia como para ataques directos. Los drones rusos han demostrado ser una pieza clave en las tácticas modernas de guerra, permitiendo a las tropas obtener una ventaja sobre sus enemigos sin exponerse al peligro inmediato. Durante las fases iniciales del conflicto, los drones rusos fueron desplegados principalmente para observar las posiciones ucranianas. Desde las alturas, estos drones recopilaban información en tiempo real, transmitiendo imágenes y videos a los comandantes rusos que, gracias a esta tecnología, podían coordinar los ataques de artillería y asaltos con precisión. Sin embargo, con el tiempo, el uso de los drones evolucionó, y no se limitaron solo a la observación. Pronto, los drones comenzaron a ser equipados con armas ligeras, como granadas, que podían ser lanzadas sobre las trincheras y vehículos enemigos. Este tipo de ataques sorprendió a las fuerzas ucranianas, quienes no estaban acostumbradas a enfrentarse a este tipo de amenaza aérea en sus posiciones más seguras. Además, los drones rusos fueron utilizados para dirigir los bombardeos, guiando a la artillería para que golpeara los puntos exactos donde las defensas ucranianas se encontraban más vulnerables. Los drones, con su capacidad de operar en áreas peligrosas sin riesgo para el operador, se han convertido en una pieza clave de la maquinaria bélica rusa.
Han permitido a las tropas avanzar de manera más eficiente, minimizando bajas y asegurando que cada ataque tenga un impacto devastador. Sin duda, los drones han cambiado el curso de muchas batallas y se han consolidado como una herramienta indispensable. Número 8. Brigada 79 de Asalto Aéreo Ucraniana. Ha demostrado ser una de las unidades más eficientes y valientes en la defensa de su territorio. La Brigada 79, formada por tropas élite entrenadas para operaciones aerotransportadas, ha jugado un papel crucial en la resistencia contra las ofensivas rusas. A lo largo del conflicto, la Brigada 79 ha destacado por su capacidad para frenar ataques rusos en momentos clave, enfrentándose a fuerzas mecanizadas y blindadas con una sorprendente efectividad. La Brigada 79 ha sido responsable de defender puntos estratégicos vitales, como Kostiantynivka y otras áreas en el frente oriental. A pesar de enfrentarse a un enemigo con superioridad numérica y tecnológica, las tropas de la Brigada 79 han sabido usar el terreno y la movilidad a su favor, aprovechando su formación en operaciones de asalto aéreo para moverse rápidamente entre posiciones y reforzar puntos críticos en momentos de crisis. Uno de los momentos más destacados de la Brigada 79 ocurrió durante el avance ruso hacia Kostiantynivka. Las fuerzas rusas lanzaron un asalto mecanizado masivo, apoyado por tanques y artillería, con el objetivo de romper las defensas ucranianas. Sin embargo, la Brigada 79, junto con otras unidades ucranianas, logró detener este avance utilizando una combinación de campos minados y drones FPV, que devastaron las columnas rusas y forzaron una retirada temporal. A lo largo del conflicto, la Brigada 79 ha demostrado su capacidad de adaptarse a las cambiantes condiciones de la guerra moderna. Con habilidades de combate excepcionales, inteligencia táctica y una moral inquebrantable, la Brigada 79 de Asalto Aéreo se ha convertido en un símbolo de la resistencia ucraniana, dispuesta a hacer lo necesario para proteger su país de las fuerzas invasoras. Número 9. Batallón Timir, de Bashkortostán. El Batallón Timir, compuesto principalmente por soldados de las etnias tártara y bashkir, ha destacado en el conflicto ruso-ucraniano por su valor y disciplina en algunas de las batallas más intensas. Esta unidad, procedente de la región de Bashkortostán en Rusia, ha sido clave en varias operaciones militares que buscaban capturar posiciones estratégicas defendidas por las fuerzas ucranianas. La diversidad cultural dentro del batallón, con una fuerte conexión étnica y un profundo sentido de identidad regional, ha sido un elemento que ha unido a sus combatientes, haciéndolos una fuerza cohesiva y decidida en el campo de batalla. Una de las operaciones más significativas en las que el Batallón Timir participó fue la captura de varias posiciones ucranianas en el sector oriental, en torno a Kostiantynivka. Utilizando tácticas de flanqueo y apoyo aéreo, este batallón logró romper las defensas ucranianas, lo que permitió a las fuerzas rusas avanzar hacia objetivos críticos. La importancia de esta unidad fue subrayada por la exhibición de la bandera de Bashkortostán en las posiciones capturadas, una muestra del orgullo regional que caracteriza a estos soldados. El Batallón Timir ha sido reconocido no solo por su éxito en combate, sino también por su capacidad para mantener posiciones clave durante largos periodos de tiempo, incluso bajo el fuego constante del enemigo. En medio de los combates, los miembros del batallón demostraron una habilidad especial para coordinar sus movimientos con las fuerzas mecanizadas y blindadas rusas, lo que resultó en operaciones exitosas con un mínimo de bajas. El Batallón Timir se ha ganado un lugar destacado en la narrativa de la guerra, no solo por sus habilidades tácticas, sino por su espíritu de lucha. Su presencia en el frente representa la unión de fuerzas regionales dentro de un conflicto que ha movilizado a diferentes etnias y culturas en toda Rusia. Número 10. Carretera T-0524. Se ha convertido en uno de los puntos estratégicos más disputados en el conflicto entre las fuerzas rusas y ucranianas. Esta ruta conecta las ciudades de Voledar y Kostiantynivka, dos áreas clave en la región de Donetsk, lo que la convierte en una arteria vital para el movimiento de tropas,
suministros y vehículos militares. Tanto el ejército ruso como el ucraniano han reconocido la importancia de controlar esta carretera, y su dominio ha sido motivo de intensos combates durante meses. Para las fuerzas rusas, tomar la carretera T-0524 significaba cortar las líneas de suministro ucranianas, impidiendo que las tropas enemigas recibieran refuerzos o reabastecimientos desde otras partes del frente. Controlarla también proporcionaría una vía rápida para mover sus propias tropas hacia el sur, permitiéndoles reforzar sus posiciones en Volodar o lanzar ofensivas adicionales hacia el norte. Debido a su valor estratégico, el ejército ruso dedicó grandes esfuerzos y recursos para capturar este corredor crucial. Los ucranianos, por su parte, estaban decididos a defender la carretera a toda costa. Sabiendo que perder el control de la T-0524 podría significar el colapso de varias posiciones defensivas importantes, construyeron fortificaciones a lo largo de la ruta e instalaron campos de minas para detener el avance de los blindados rusos. Las fuerzas ucranianas, utilizando artillería y drones, lograron mantener la carretera durante varios meses, infligiendo numerosas bajas a las columnas rusas que intentaban avanzar. A pesar de los constantes ataques, el ejército ruso finalmente logró romper las defensas ucranianas y tomar control de secciones clave de la T-0524. Esta victoria no solo facilitó los movimientos de las tropas rusas, sino que también asestó un duro golpe a las capacidades logísticas de Ucrania, complicando su capacidad para mantener sus posiciones en la región. Número 11. Avance ruso hacia Kostiantynivka. Marcó uno de los momentos más significativos en la campaña militar del conflicto entre Rusia y Ucrania. Esta ciudad, ubicada en un área estratégica, representaba una meta prioritaria para las fuerzas rusas, ya que su captura les permitiría consolidar su control sobre gran parte de la región de Donetsk. La ofensiva hacia Kostiantynivka se desarrolló en varias etapas, mostrando tanto la persistencia como las dificultades que enfrentaron las tropas rusas en su intento de avanzar. Las fuerzas rusas, apoyadas por artillería pesada y vehículos blindados, lanzaron repetidos ataques hacia la ciudad, con la intención de quebrar las defensas ucranianas. Sin embargo, el terreno difícil y las fortificaciones bien establecidas de los ucranianos ralentizaron significativamente su progreso. Los primeros intentos de avance se vieron frustrados por emboscadas y contraataques que obligaron a los rusos a replegarse momentáneamente para reorganizar sus fuerzas. A medida que pasaba el tiempo, las tácticas rusas evolucionaron. Dejaron de concentrar sus esfuerzos en ataques frontales y comenzaron a emplear maniobras de flanqueo y envolvimiento, buscando debilitar las posiciones defensivas desde diferentes ángulos. Esta nueva estrategia, apoyada por drones de reconocimiento que guiaban a la artillería rusa, comenzó a dar frutos, y poco a poco las fuerzas ucranianas se vieron obligadas a retroceder. El avance ruso hacia Kostiantynivka culminó con un feroz asalto a las afueras de la ciudad. A pesar de los esfuerzos de las tropas ucranianas por defenderla, el peso de la ofensiva rusa, combinado con el desgaste acumulado por las batallas anteriores, inclinó la balanza a favor de Rusia. La captura de Kostiantynivka representó un golpe devastador para las defensas ucranianas en la región y permitió a los rusos consolidar su control sobre un área clave del conflicto. Número 12. Dificultades ucranianas en las líneas defensivas. A lo largo del conflicto entre Rusia y Ucrania, las líneas defensivas ucranianas han sido sometidas a una presión constante por parte de las fuerzas rusas. A pesar de la resistencia y el ingenio de las tropas ucranianas, estas han enfrentado crecientes dificultades para mantener sus posiciones frente a las tácticas agresivas y mejoradas de sus oponentes. Uno de los principales retos para Ucrania ha sido la abrumadora superioridad de artillería rusa, que ha erosionado las defensas de manera sostenida. Las fuerzas ucranianas han hecho uso de trincheras, fortificaciones improvisadas y redes de campos minados para tratar de detener los avances rusos, pero las tácticas de desgaste empleadas por el ejército ruso han resultado efectivas.
Una de las principales dificultades ha sido la falta de capacidad para mantener reservas de tropas y suministros, lo que ha obligado a los defensores a luchar con recursos limitados. Esta situación se ha visto agravada por los bombardeos continuos y el uso de drones por parte de los rusos, lo que ha permitido localizar y destruir las posiciones ucranianas antes de que puedan ser reforzadas. Otro desafío importante ha sido el ritmo de los avances rusos en ciertas áreas. Las maniobras de flanqueo y los ataques simultáneos en múltiples frentes han desgastado la capacidad de respuesta ucraniana. En muchas ocasiones, las fuerzas ucranianas se han visto obligadas a retirarse rápidamente para evitar ser cercadas, cediendo terreno estratégico a los rusos. Esta situación ha generado una constante reorganización de las líneas defensivas, lo que ha dificultado la creación de una defensa estable. A pesar de estos desafíos, las tropas ucranianas han continuado resistiendo con gran determinación. Sin embargo, las dificultades en las líneas defensivas han evidenciado la necesidad de apoyo externo y la urgencia de una mejor coordinación táctica para evitar mayores pérdidas territoriales en el conflicto. Número 13. Batallón Alga. Compuesto por voluntarios de la región rusa de Tartaristán, fue una unidad clave en las primeras fases del conflicto, pero su historia es una de sacrificio y derrota. Alga, cuyo nombre significa adelante en tártaro, fue enviado al frente en algunas de las operaciones más duras, donde rápidamente se enfrentó a la dura realidad del campo de batalla. Esta unidad fue particularmente relevante durante los combates cerca de Uglidar, una zona de intensas batallas donde la resistencia ucraniana era feroz. El batallón Alga fue conocido por su valentía y determinación, pero también por las grandes pérdidas sufridas en combate. En febrero de 2023, durante uno de los intentos de tomar Uglidar, el batallón fue casi aniquilado. Las fuerzas rusas, incluidas las de Alga, fueron atrapadas en campos minados y bombardeadas por la artillería ucraniana, lo que resultó en una de las derrotas más devastadoras para Rusia en ese sector. Las unidades de Alga fueron incapaces de avanzar y se vieron obligadas a retroceder, dejando atrás un gran número de bajas y equipo destruido. El desastre en Uglidar fue un golpe devastador para la moral del batallón Alga. A pesar de su formación y preparación, el terreno complicado y la férrea resistencia ucraniana hicieron imposible que el batallón cumpliera su misión. Esta derrota subrayó las dificultades que enfrentaban las tropas rusas en las operaciones de asalto frontal, lo que obligó al alto mando ruso a reconsiderar sus tácticas. Aunque el batallón Alga no logró los objetivos asignados en Uglidar, su historia es un recordatorio de los sacrificios hechos en el campo de batalla y de las duras lecciones aprendidas en uno de los conflictos más sangrientos de los últimos tiempos. Número 14. Fortalezas y trincheras ucranianas. Han sido una de las principales líneas de defensa en el conflicto, proporcionando a las tropas ucranianas un refugio crucial frente a los incesantes ataques rusos. Construidas a lo largo de las líneas de frente, estas defensas están diseñadas para resistir tanto los bombardeos de artillería como los asaltos terrestres. Desde las etapas iniciales de la guerra, las trincheras se convirtieron en el símbolo de la resistencia ucraniana, un recordatorio de que incluso con recursos limitados es posible frenar el avance de un enemigo superior. Las trincheras en sí han sido cuidadosamente colocadas en áreas estratégicas, muchas veces ocultas por la geografía local, lo que dificulta su localización exacta para las fuerzas rusas. Estos complejos de defensa han permitido a los soldados ucranianos resistir bajo fuego constante, lanzando contraataques desde posiciones seguras. En muchos casos, las fortificaciones han sido reforzadas con estructuras de concreto y sacos de arena, creando verdaderos bastiones donde las tropas pueden mantener su posición durante largas ofensivas rusas. A pesar de estas fortalezas, las fuerzas rusas han aprendido a superar las defensas ucranianas. Usando drones de reconocimiento, los rusos han identificado puntos débiles en las líneas defensivas, lo que les ha permitido lanzar ataques más precisos y destructivos. Además,
La artillería pesada rusa ha sido fundamental para debilitar las fortificaciones, reduciendo lentamente la capacidad defensiva de las trincheras ucranianas. Con el paso del tiempo, estas defensas, aunque efectivas al principio, han sido superadas en algunos sectores debido al desgaste prolongado y a la falta de refuerzos. Sin embargo, las fortalezas y trincheras ucranianas siguen siendo un obstáculo formidable, ralentizando el avance ruso y ofreciendo a las tropas ucranianas una base desde la cual reorganizarse y lanzar ofensivas defensivas. Número 15. Preparación de artillería y asaltos mecanizados rusos. La combinación de la artillería pesada y los asaltos mecanizados ha sido una de las principales tácticas empleadas por el ejército ruso en el conflicto contra Ucrania. Esta estrategia, que ha demostrado ser devastadora en numerosas batallas, se basa en la idea de ablandar las defensas enemigas con un bombardeo masivo de artillería antes de lanzar un asalto terrestre utilizando vehículos blindados y tropas mecanizadas. Este enfoque ha permitido a las fuerzas rusas abrir brechas en las líneas defensivas ucranianas y avanzar rápidamente en sectores clave. Antes de cualquier asalto mecanizado, el ejército ruso ha recurrido a una intensa preparación de artillería. Durante horas, e incluso días, las posiciones ucranianas son sometidas a un bombardeo constante que incluye el uso de morteros, lanzacohetes múltiples y piezas de artillería pesada. Estos ataques buscan destruir las fortificaciones, trincheras y cualquier infraestructura que pueda ofrecer refugio a las tropas ucranianas. Además, la artillería ha sido utilizada para interrumpir las líneas de suministro y comunicación, dejando a los defensores aislados y vulnerables. Una vez que la artillería ha causado suficientes daños, los asaltos mecanizados entran en acción. Las fuerzas rusas despliegan vehículos blindados de transporte de tropas, BMP, tanques y otros vehículos de combate que avanzan a gran velocidad hacia las posiciones enemigas debilitadas. Estos asaltos, a menudo coordinados con drones y ataques aéreos, son rápidos y decisivos, buscando desarticular las defensas ucranianas antes de que puedan reorganizarse. Aunque esta táctica ha tenido éxito en varios frentes, no siempre ha sido efectiva. En algunos casos, las tropas ucranianas han resistido los bombardeos de artillería y han lanzado contraataques improvisados, sorprendiendo a las fuerzas rusas en medio de su avance. Sin embargo, la combinación de artillería y asaltos mecanizados sigue siendo una de las armas más poderosas del ejército ruso en este conflicto. Número 16. Kostiantynivka y el complejo minero de Yuzhno-Damaskaya-Kostiantynivka, junto con el complejo minero de Yuzhno-Damaskaya, ha sido un escenario clave en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esta ciudad, situada en una región estratégica, es importante no solo por su ubicación, sino también por los recursos que alberga, en particular el complejo minero, que ha sido objeto de intensos combates. La captura de esta área por parte de las fuerzas rusas se consideraba crucial para consolidar su control sobre el este de Ucrania, y no sorprende que la batalla por Kostiantynivka y el complejo de Yuzhno-Damaskaya haya sido feroz. Los combates comenzaron a intensificarse cuando las fuerzas rusas lanzaron una ofensiva en dirección a la ciudad y el complejo minero. Las tropas rusas, apoyadas por artillería y drones, lograron avanzar en los alrededores, pero el progreso fue lento debido a la resistencia ucraniana. Las tropas ucranianas utilizaron el terreno a su favor, fortificando el complejo minero y utilizando túneles subterráneos para mover tropas y suministros sin ser detectadas por los drones rusos. Esta estrategia permitió a los defensores mantener sus posiciones durante más tiempo de lo que las fuerzas rusas habían anticipado. El complejo minero, con su red de túneles y estructuras reforzadas, se convirtió en una fortaleza natural que complicó el avance ruso. Sin embargo, la persistencia del ejército ruso, junto con su superioridad en artillería y apoyo aéreo, finalmente comenzó a inclinar la balanza. A medida que los bombardeos rusos destruían las defensas exteriores, las fuerzas mecanizadas pudieron avanzar hacia el interior de Kostiantynivka y el complejo minero.
La captura de Kostiantynivka y Yuzhno-Damaskaya representó una victoria estratégica para las fuerzas rusas, aunque se logró a un alto costo. El control de la zona no solo proporcionó una ventaja territorial, sino que también fue un duro golpe para las defensas ucranianas en el este, complicando aún más su capacidad para mantener posiciones en otras áreas del frente. Número 17. Operaciones de limpieza y aseguramiento de posiciones. Una vez que las fuerzas rusas capturaban una posición estratégica, no se limitaban a avanzar sin más. Las operaciones de limpieza y aseguramiento de las posiciones recién adquiridas eran esenciales para garantizar que el territorio tomado no fuera recuperado rápidamente por las fuerzas ucranianas. Estas operaciones consistían en la eliminación de cualquier resistencia restante, la consolidación de las defensas y la creación de líneas de apoyo logístico. El proceso de limpieza comenzaba inmediatamente después de que las tropas rusas entraban en una ciudad o fortificación. Equipos especializados, a menudo respaldados por drones y vehículos blindados, avanzaban metódicamente a través de edificios, trincheras y fortificaciones para asegurarse de que no quedaran soldados ucranianos escondidos o emboscados. Las fuerzas rusas despejaban cada área meticulosamente, a veces usando granadas y explosivos para desmantelar refugios improvisados. La vigilancia aérea mediante drones jugaba un papel crucial, permitiendo a los comandantes en tierra coordinar ataques precisos contra cualquier bolsa de resistencia. Una vez que el área estaba libre de fuerzas enemigas, comenzaba el aseguramiento de la posición. Esto incluía la construcción de fortificaciones temporales, la instalación de sistemas de defensa antiaérea y la creación de rutas de suministro seguras para reabastecer a las tropas en el frente. En muchos casos, las posiciones recién capturadas eran reforzadas con soldados frescos, mientras que las unidades que habían llevado a cabo el asalto inicial se retiraban para descansar y reabastecerse. Estas operaciones de limpieza y aseguramiento fueron vitales en el conflicto, ya que aseguraban que las fuerzas ucranianas no pudieran lanzar contraataques efectivos ni recuperar las posiciones perdidas. Además, al fortificar los territorios capturados, el ejército ruso podía prepararse para futuros avances, manteniendo una ventaja estratégica en el conflicto. El éxito de estas operaciones fue un factor clave en la consolidación de los avances rusos a lo largo del conflicto. Número 18. El uso de tácticas de doble penetración. Una de las tácticas más efectivas que el ejército ruso implementó durante el conflicto fue la denominada doble penetración. Esta maniobra táctica consistía en atacar una posición enemiga desde dos direcciones opuestas al mismo tiempo, creando una situación en la que el enemigo se veía atrapado y sin posibilidad de retirada. Esta táctica se empleó con frecuencia en combates clave, logrando desarticular defensas ucranianas y forzando a las tropas a retirarse o rendirse. El éxito de la doble penetración radica en su capacidad para desorientar y abrumar a las fuerzas enemigas. Al ser atacados desde dos frentes simultáneamente, los soldados ucranianos no podían concentrar su fuego en una sola dirección, lo que debilitaba su capacidad defensiva. Además, esta táctica generaba caos entre las líneas enemigas, ya que las unidades defensoras se veían obligadas a reorganizarse rápidamente o enfrentarse a la aniquilación total. Un ejemplo destacado de la doble penetración fue el asalto a Prešistivka, donde las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque desde el oeste y el este al mismo tiempo. Las defensas ucranianas, aunque bien posicionadas, no pudieron hacer frente a la presión ejercida desde ambas direcciones. Mientras las tropas rusas avanzaban, dividían a las fuerzas ucranianas, cortando sus líneas de suministro y comunicación. Esto resultó en una retirada desorganizada de las tropas ucranianas, permitiendo a los rusos tomar el control del área sin enfrentar una resistencia significativa. La doble penetración no solo fue utilizada en áreas rurales, sino también en zonas urbanas, donde las tropas rusas usaban las calles y edificios para avanzar simultáneamente desde varios puntos. Esta táctica, cuando se ejecutaba con precisión,
garantizaba el colapso de las defensas enemigas, convirtiéndose en una de las herramientas más temidas en el arsenal táctico ruso. Número 19. Impacto de la guerra electrónica. El uso de la guerra electrónica ha sido uno de los factores más importantes y transformadores en el conflicto entre Rusia y Ucrania. La capacidad de interrumpir, desactivar o confundir los sistemas de comunicación y control del enemigo ha otorgado a las fuerzas rusas una ventaja significativa en varias operaciones. Este tipo de guerra, que se desarrolla principalmente en el ámbito tecnológico, ha demostrado ser crucial en un conflicto donde el uso de drones y tecnología avanzada es la norma. Uno de los efectos más notables de la guerra electrónica rusa ha sido la disminución de la efectividad de los drones ucranianos. Estos drones, que desempeñaban un papel clave en el reconocimiento y los ataques precisos, han sido vulnerables a las interferencias electrónicas rusas. Los equipos de guerra electrónica rusos han logrado interrumpir las señales de control de los drones, haciéndolos inoperantes en momentos críticos. Esto no solo ha afectado la capacidad de las fuerzas ucranianas para coordinar ataques, sino que también ha limitado su capacidad para obtener información en tiempo real del campo de batalla. Además de los drones, la guerra electrónica ha impactado las comunicaciones ucranianas en general. La capacidad de Rusia para interferir en las transmisiones de radio y los sistemas de GPS ha dificultado las operaciones de las tropas ucranianas, que a menudo se han encontrado aisladas o incapaces de coordinar movimientos defensivos o contraofensivos. Este tipo de desorganización ha sido explotado por las fuerzas rusas para lanzar ataques más efectivos. La guerra electrónica también ha jugado un papel en la protección de las propias fuerzas rusas, interfiriendo con los sistemas de guía de misiles y bombas ucranianos, haciéndolos menos precisos. Con esta ventaja tecnológica, las fuerzas rusas han podido avanzar con mayor seguridad en sectores clave del conflicto, consolidando su control en áreas donde la tecnología ha sido el campo de batalla principal.